Ya, vamos entonces a ir a la clase 3. En este caso tenemos una clase 3 con un espacio de modificación. Perdón, sin espacio de modificación. Después vamos a ver uno. Ya, una clase 3 pura. Tenemos un espacio de éntulo unilateral y tenemos, ¿no es cierto?, el resto de la dentición completa. En el mundo actual, obviamente, en la actualidad, probablemente este caso se resolvería con implante. Se colocarían 2 implantes y 2 coronas en el sector posterior. En el caso de una prótesis removible, en la clase 3 es bastante fácil el diseño. Los elementos en general son todos colados, porque no se requieren elementos labrados, porque no hay ejes rotacionales principales que provoquen movimiento. En este caso, como el espacio está ubicado en el sector posterior, se colocarían los apoyos en el lado opuesto al espacio de éntulo, en este caso entre primer y segundo molar, doble de Eckers doble, que es en este lado, es decir, 2 apoyos, 2 brazos de contención y 2 brazos retentivos, y en el lado desdentado, Eckers simple, uno en el premolar y otro en el molar. Digamos, y el conector mayor podría ser una cinta palatina, que es el conector mayor ideal porque es el más delgado. La cinta palatina, si nosotros la cortamos transversalmente, tiene esta forma, es un poquito más gruesa en el centro y bien fina en los bordes. Y la otra opción de conector mayor en este caso es una barra palatina. La barra palatina es más delgada en sentido anterior-posterior, pero para compensar esa reducción en la longitud, aumenta el espesor, es más gruesa. Por lo tanto, un poco más incómodo. En mi experiencia, la mayor parte de los pacientes se sienten suficientemente cómodos, no digamos que cómodos, pero suficientemente cómodos con una cinta palatina. ¿Ok? Por lo tanto, bueno, es el conector mayor que indicamos por excelencia. Ya ahí se fijan, aquí tenemos, si nosotros dibujamos los ejes rotacionales, tenemos 4 apoyos, por lo tanto tenemos ejes rotacionales que se oponen entre sí, como 4 patas de una mesa. Por lo tanto, el anclaje, en este caso, es cuadrangular. Y la vía de carga es dentaria. Todas las cargas inciden sobre dientes y muy secundariamente sobre la mucosa, pero son básicamente los dientes los que disipan las fuerzas oclusales. Por lo tanto, este tipo de prótesis se parece más a una prótesis fija que a una prótesis removible, porque las cargas inciden directamente sobre los dientes y no sobre las mucosas. Entonces, el más favorable. Vamos con un caso un poquito más aquí. Tenemos dos espacios, digamos, 2 clases 3 con modificación. ¿Cómo la diseñaríamos? También es simple. Tenemos apoyos oclusales, singular, oclusal, oclusal, placas proximales con su respectiva rejilla, placas proximales. Aquí se puede hacer perfectamente la patita, no es necesario un ojal ni extendernos. ¿Por qué? Porque es dentaria la carga. Por lo tanto, no van a haber rotación del aparato protésico. Y nuevamente, una cinta palatina, Eckers simple, y en los dientes posteriores, y un semi Eckers a nivel del canino, donde tenemos un apoyo y tenemos un retenedor. Mientras que en el sector posterior tenemos un apoyo, un retenedor o brazo retentivo y un brazo recíproco.
¿Ya? El apoyo, en el caso de los dientes anteriores, tiene doble función. Tiene la función de soporte, es decir, de dirigir las cargas en el lecho, y de estabilidad a través de la reciprocidad, es decir, oponerse a la fuerza que ejerce el brazo retentivo. Lo que hace el brazo recíproco, básicamente, es contener al diente cuando el retenedor ejerce fuerza. Básicamente el retenedor es el que aprieta y el brazo de contención es, como dice su nombre, contiene para que el diente no se mueva más de la cuenta. ¿Ok? Pero es un diseño nuevamente bastante simple. ¿Cuántos ejes rotacionales? Tenemos varios, pero tenemos 4 apoyos nuevamente. Tenemos eje rotacional posterior, anterior, izquierdo y derecho. Estos se oponen entre sí, se anulan. Y tenemos, ¿no es cierto?, los otros ejes rotacionales que también se oponen entre sí y se anulan. Por lo tanto, no hay movimiento del aparato protésico. ¿Ya? Carga dentaria. Conector mayor, sí o sí, cinta palatina. Podría ser una barra palatina, pero es más incómodo. Tenemos aquí otro caso, ¿no es cierto?, con un pilar intermedio. Miremos este. ¿Ya? Aquí las cosas podrían cambiar, porque aquí lo que tenemos son varios espacios edéntulos. ¿Ya? Esto es una clase 3 con 2 espacios de modificación. Cualquiera de los espacios que consideremos como el espacio, ¿no es cierto?, madre u original, los otros son las modificaciones. Tenemos básicamente 3 espacios. También tenemos aquí el caso de un pilar intermedio. Por lo tanto, aquí tenemos que utilizar los mismos conceptos que mencionábamos anteriormente. ¿Ya? Es decir, decidir si el diente tiene un área periodontal o no favorable. Fíjense que aquí tenemos un incisivo lateral, al cual no, evidentemente no le vamos a colocar un retenedor. Tenemos un canino, le vamos a tallar un apoyo singular al canino. Tenemos un premolar, que es pilar intermedio, y tenemos molares. Y tenemos un premolar aquí. Podrían indicarse, digamos, esto es un doble X aquí, claro que sí. Pero básicamente llevamos los elementos más hacia posterior. Entonces, tenemos la opción del doble Akers y tenemos la opción de solamente un retenedor, ¿no es cierto?, un complejo retentivo simple a nivel del premolar, que no lleva la prótesis tan hacia posterior. En el caso del lateral, se talla un plano guía en proximal, plano guía en el premolar, plano guía en distal del canino, mesial y distal en el pilar intermedio y mesial en el caso del molar. Doble Dakers, rejilla, rejilla y una cinta. Aquí, ¿no es cierto?, nuevamente podríamos colocar un retenedor en el canino, un semi-Akers, ¿no es cierto? Y con eso tenemos suficiente retención. Y si el premolar tuviese digamos, un soporte periodontal defectuoso, solamente un brazo de contención. Si quisiésemos favorecer la estética, por otro lado, y el premolar tiene un buen soporte periodontal, haríamos esto, ¿cierto? Nuestro retenedor seccionado o mitad y mitad. Que desde el punto de vista estético es más favorable porque el canino no tendría un retenedor, como tampoco lo tiene el lateral. Entonces la estética anterior sería bastante buena. ¿Ya? Y con 3 retenedores tenemos una retención que es suficiente y favorable. ¿Okay? Si es que nosotros quisiésemos, ¿cierto?, mejorar aún más la retención, se puede hacer lo que yo les mencionaba, que es básicamente extender, si fuese realmente necesario, ¿eh? Porque yo lo veo innecesario, pero sería extender el conector mayor hacia un poquito más a posterior y colocar un doble de Akers a nivel doble a nivel de los dientes más posteriores del lado izquierdo.
que aportaría con aún mejor retención. Esto es un Ecker simple, y aquí tendríamos un retenedor seccionado. Tenemos tres retenedores diferentes. ¿Ya? Y si no colocáramos el retenedor en el premolar, ¿no es cierto? Tendríamos aquí un semi-acre a nivel del canino. Miren qué bonito. Tenemos diferentes retenedores. Nuevamente, ¿no es cierto? Tenemos un anclaje cuadrangular. Tenemos más de 4 apoyos en este caso, sí. Pero el anclaje básico es cuadrangular. En este caso tendríamos un montón de apoyos. Tendríamos 4 y 4, tenemos 8 apoyos. Por lo tanto, tendríamos un montón de ejes rotacionales que se opondrían entre sí. Y un montón de diagonales, un montón de rayas para todos lados. Entonces, esto es sumamente estable, porque tenemos siempre dientes que van a recibir las fuerzas. ¿Dudas hasta ahora? No, Doc. ¿No? Ya. Aquí tenemos otro caso. Este es más. Tenemos un espacio de éntulo amplio a nivel anterior. Ya este caso específicamente también es de posgrado. No lo resolvimos finalmente con un aparato removible. Utilizó el paciente un aparato removible de transición, un aparato removible acrílico, que lo vamos a diseñar aprovechando el arco. El tratamiento fue con implante en este caso, pero uno de las opciones de tratamiento que se barajó fue el utilizar aparatos removibles. Vean ustedes que tiene este paciente 2 caninos, 2 premolares y 2 molares. Si nosotros diseñáramos un aparato removible, tendría un apoyo en el canino, apoyo en el premolar mirando al espacio déntulo, apoyo en el molar mirando al espacio déntulo. Ecker simple, Ecker simple, perdón, se me corrió la línea. Una rejilla anterior con sus respectivas placas proximales en mesial del canino, y no es cierto, aquí idealmente el apoyo unido a el brazo de contención del premolar. Podría ser así, ¿no es cierto? Con una escotadura y una cinta palatina. ¿Ya? Que eso es lo habitual. Pero recordemos que una de las ventajas de la cinta palatina, aparte de su rigidez, ¿no es cierto?, que es cómoda, que es delgada, es el hecho de que provee soporte mucoso. Pero en este caso, donde tenemos, ¿no es cierto?, un soporte dentario, es básicamente una clase 3 con 2 espacios de modificación, no es necesario todo ese soporte mucoso. Podría obviarse. Y probablemente el diseño más cómodo para este paciente sería una cinta palatina en U. Una cinta palatina en U o en herradura, como se le llama también. Herradura. ¿Ya? Donde obviamente la cobertura del conector mayor va a ser en las partes laterales del paladar, no en el centro del paladar. Este es el conector mayor que jamás se indica ni en clase 1 ni en clase 2 de Kennedy. Nunca. Y en clase 4, a veces, pero muy poco también. ¿Por qué? Porque al apoyarse solamente en las porciones laterales del paladar, estas son las porciones más resilientes del paladar. Dicen aquí la premaxila en el sector anterior, están las arrugas palatinas, ¿no es cierto? La parte más adiposa del paladar, que son las partes laterales, mientras que las partes más firmes están en el fondo del paladar, en la bóveda palatina.
está la mucosa más delgada y más firme, que es ideal para proveer soporte. Por eso solamente se indica la cinta en U o en herradura en casos que son dentos soportados, donde el soporte es dentario, como en este caso. No se indica nunca en clase 1 o clase 2 de Kennedy y en la mayoría de las clases 4, como vamos a ver en el siguiente arco. ¿Ok? Nunca. ¿Ya? Ahora, la prótesis de transición que se usó en esta paciente, ¿cómo la diseñaríamos? La que usó este paciente también tenía una forma de herradura, pero básicamente las prótesis acrílicas no tienen brazo de contención que uno pudiese distinguir. Se las voy a dibujar en rojo mejor, para que nos imaginemos que es el acrílico, rosado. Si esta prótesis fuese a ser la definitiva, yo le tallaría unos lechos el cíngulo del canino, y básicamente es el acrílico de la silla acrílica la que forma como un apoyo acrílico. En el caso de los apoyos eh, oclusales, estos lechos también se tallan como en el caso de las prótesis de base metálica. Y estos apoyos, ¿no es cierto?, se hacen con alambre de media caña, que es un alambre que tiene esta sección, que es como una especie, una media caña. Es así. El alambre labrado tiene sección circular, mientras que es un cilindro, básicamente, mientras que el de media caña tiene como la forma un semicilindro, un cilindro partido hacia lo largo. Y este alambre media caña se asienta sobre los apoyos que se tallaron, sobre los lechos, perdón, que se tallaron en los dientes. Y en el caso de las prótesis acrílicas, siempre los retenedores van a ser labrados, por lo tanto van a tener esta sección circular. Y uno les hace como unos colitas de chancho dentro del acrílico para que se retengan dentro de la base acrílica. Sobre esta base acrílica también, sobre esto se van a montar posteriormente los dientes protésicos, ¿cierto? Va a estar cubriendo todo esto. Y no es cierto, en el sector anterior, nuestra silla acrílica, y se van a montar posteriormente los dientes acrílicos. Y ahí tenemos un aparato protésico de base acrílica. Si este aparato protésico fuese, digamos, a utilizarse en forma permanente, se van a tallar siempre los lechos para los apoyos. En el caso de las prótesis de trabajo, que se van a usar por un tiempo de algunos meses, habitualmente por unos 4 a 6 meses, generalmente en relación a implantes, no se tallan los lechos para los apoyos porque y ahí el soporte va a ser mucoso principalmente, perdón, mucoso, claro, porque no se tallan los apoyos en los dientes, porque eso provoca un daño permanente. Por lo tanto, uno no le talla apoyo en los dientes, sino que el soporte es mucoso y ahí no puede ser una cinta en U, sino que tiene que ser un placoide, básicamente acrílico. Si va a ser de transición, si es permanente, perdón, una prótesis de transición, que es permanente, se detallan los apoyos. Si es de trabajo, que es temporal, no se tallan apoyos. ¿Ok? Entonces, eso es un ejemplo de una prótesis acrílica. La siguiente también vamos a hacer un ejemplo de una prótesis acrílica. ¿Dudas hasta ahora con las clases 3? ¿Hay Doctor, dudas? tengo una duda. ¿Esa clase no puede ser clase 4 con modificación 2? No, la clase 4 siempre es pura. Es una ¿Ya? muy buena pregunta. En la clase 4 tú nunca tienes un espacio dentro posterior.
siempre es un espacio único, anterior y que cruza la línea media. Ah, perfecto, ya. Siempre tiene que ser a ambos lados del arco. Puede comprometer solamente dientes anteriores o pueden ser anteriores y posteriores, como vamos a ver posteriormente. Mira, esta es una clase 4, súper larga. ¿Ya? Ahí están ausentes incisivos, caninos, premolares y casi todos los molares. Persiste solamente un segundo molar y persiste un tercer molar. Esto es un caso de una paciente que yo atendí hace muchos años en la consulta, hace como, debe ser unos 18, 20 años ya, que todavía tiene su prótesis. Obviamente esos molares estaban en muy buenas condiciones periodontales, tenían raíces largas, tenían hipercementosis, por lo tanto no la sacaba ni el papa esos molares, ¿no es cierto? Muy bien inmóviles, absolutamente clínicamente inmóviles. Por lo tanto, esta paciente ya usaba una prótesis de base metálica con un diseño inadecuado. Si ustedes se fijan en un diseño de herradura, yo le cambié por un placoide. Entonces, el diseño que yo hice, un apoyo por distal, tiene un apoyo por mesial esta paciente, pero yo le hice los apoyos por distal, un placoide, aquí no tengo muchas opciones, evidentemente jamás otra herradura, aquí está, iba la rejilla, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, una silla acrílica anterior donde se retenían los dientes protésicos, y todo esto era el placoide metálico, que abarcaba hasta la cara palatina de los molares. Y los retenedores eran retenedores colados, aquí, que salían de la misma base y estaban, ¿cierto? Era una sola estructura colada. Y probablemente dirían, ¿por qué hace colado este caballero? Se acaba de decir que los labrados eran más elásticos, que eran más favorables para los extremos libres, porque aquí tenemos un extremo libre que es anterior. Si nosotros tallamos, o sea, dibujamos el eje rotacional principal, es un eje rotacional único, es un anclaje lineal en este caso, y tenemos, ¿no es cierto?, nuestro brazo de palanca que aquí va a ejercerse en forma extremadamente permanente sobre los pobres dientes a través de los retenedores. Pensemos, ¿no es cierto? Vamos a dibujar dos situaciones. Tenemos estos molares, ¿no es cierto? Los apoyos por distal, en ambos casos, siempre opuesto al espacio de déntulo. Eso no va a cambiar. Tenemos nuestros planos guías y tenemos, ¿no es cierto?, nuestro reborde. ¿Ya? Y tenemos, ¿no es cierto?, las estructuras, el conector mayor, la rejilla, la silla, ¿no es cierto?, donde vamos a tener los dientes protésicos, donde básicamente se van a recibir las fuerzas. Aquí se va a recibir las fuerzas oclusales. Y obviamente la prótesis va a tender a intruirse en el reborde alveolar, ¿no? Y tenemos, ¿no es cierto?, nuestro fulcrum o eje rotacional. Tenemos dos opciones para, ¿no es cierto?, los retenedores. Podría ser el retenedor colado, ¿no es cierto?, que yo les propongo de distal a mesial, o podría ser un retenedor labrado, si lo dibujamos desde una vista oclusal, de mesial a distal. No podemos soldarlo en el apoyo, pero sí podemos soldarlo en la rejilla y en la placa proximal. Debe ser así el retenedor. ¿Qué pasa cuando el paciente muerde? Cuando el paciente muerde, en este caso, tenemos la eje rotación acá, el retenedor va a tender a activarse, es decir, va a tender a descender, porque va a realizar en la trayectoria opuesta al resto del aparato protésico. Esto se hunde, el sector anterior se hunde por las fuerzas y el retenedor tiende a descender, es decir, hacer la trayectoria opuesta. Cuando el paciente, por el otro lado, en el caso superior, muerde,
La prótesis asciende y el retenedor tiende a irse en conjunto, porque tiene el recorrido opuesto, va de distal a mesial. Esto otro va de mesial a distal. Por lo tanto, sigue el movimiento del aparato protésico cuando el paciente mastica. Eso quiere decir que este retenedor se desactiva con la masticación, mientras que en este caso, el retenedor se activa durante la masticación, es decir, ejerce fuerza sobre el diente pilar, lo cual es desfavorable. ¿Qué pasa si el paciente, ¿no es cierto?, no está comiendo y está hablando y, perdón, abre la boca? La prótesis va a tener el trayecto opuesto, va a tender por la fuerza de gravedad, esto es, digamos, en el caso de una prótesis superior, por la fuerza de gravedad tiende a caerse la prótesis, tiende a descender. ¿Y qué va a hacer el retenedor? El retenedor, en este caso, va a tender a subir, va a tender a desactivarse. Por lo tanto, la prótesis va a tender a caerse, como aparece en los videos de YouTube que al paciente se le caen los dientes cuando soplan las velitas. Lo mismo pasa aquí, cuando el paciente tiene el retenedor de mesial a distal. Mientras que si el retenedor está de distal a mesial, como en el caso superior, y el paciente abre la boca, el retenedor se activa, se traba, tiende a descender siguiendo en la trayectoria de la zona anterior de la prótesis y produce un freno y la prótesis deja de caerse. Se activa el retenedor. Por lo tanto, esta situación es más favorable. La situación que vemos arriba, que vemos en rojo en el modelo. ¿Ya? Eso quiere decir que el retenedor en una clase 4, estoy hablando de una clase 4, no una clase 1, funciona al revés. La clase 4, el extremo libre es anterior y no posterior. Y sobre todo en el maxilar, el retenedor debiese ser colado y la trayectoria debiese ser de distal a mesial. No de mesial a distal. Esa no. ¿Por qué? Porque se va a tender el retenedor colado, va a tender a activarse cuando el paciente hable, cuando el paciente tiene la boca abierta, y se va a desactivar cuando el paciente mastica. Por lo tanto, funciona como una prótesis de soporte mucoso cuando el paciente mastica, y el diente va a tener carga solamente en el caso de la apertura bucal, cuando la carga, digamos, no es tan grande, la fuerza. Solamente tiene que luchar contra la fuerza de gravedad, no contra la fuerza oclusal. Por lo tanto, es una situación más favorable para el diente pilar. ¿Se entiende? Sí, doctor, sí se entiende. ¿Sí? Vamos entonces a dibujarla si fuese una prótesis acrílica. Comenzar una prótesis acrílica definitiva. Si la prótesis fuese una prótesis acrílica definitiva, va a tener que tener la extensión más o menos parecida a una prótesis total. Si debiese cubrir la tuberosidad completa hasta el surco amular. ¿Se acuerdan del surco amular que está aquí a nivel posterior, donde se limita, termina la tuberosidad y comienza el proceso pterigoides del hueso efenoides? Ahí está el surco amular. Ahí termina la tuberosidad. Termina el hueso maxilar y comienza el hueso efenoides. ¿Se acuerdan de anatomía? Uy, se me borró esto. Está quedando bonito el mono. Ya. Vamos de nuevo. Entonces dibujamos, ¿no es cierto?, nuestro borde posterior. Tenemos. Todo esto va a ser muy parecido a una prótesis total en cuanto a su extensión y la técnica de impresión. Excepto que va a estar interrumpido el sellado periférico por los dientes. El apoyo también debiese hacerse en alambre de media caña, por distal. Y en la parte posterior todo va a depender del espacio que se disponga en esta zona. Si hay poquito espacio, tenemos, por ejemplo, una base protésica antagonista, no se van a poder colocar los retenedores en esta zona. Con suerte, los apoyos, el alambre de media caña, y tendremos que, desgraciadamente, ¿no es cierto?, hacer nuestros apoyos por
mesial. Pero lo ideal es colocar nuestro apoyo del mismo modo, por las mismas razones que yo les dije anteriormente, colocar nuestros apoyos de distal a mesial más que de mesial a distal. Todo va a depender si hay espacio que se requiera a nivel de la tuberosidad. Yo me refiero, por ejemplo, si el paciente utiliza un aparato removible en la mandíbula, que tiene un extremo libre, es decir, tiene base protésica, tienden a chocar las bases en esta zona, aquí. Con la base inferior, ¿no es cierto? La base inferior es así. Recuerden que está sobre la papila retromolar. Entonces tienden a chocar las bases protésicas, son muy gordas. Por lo tanto, esto es sobre la mandíbula, recuerden. Entonces, podría ser que aquí haya interferencia con la base protésica inferior. Entonces, a veces no es posible que sea suficientemente grueso ese acrílico para colocar el apoyo y el retenedor al mismo tiempo. Entonces, no queda otra que hacerlo así. De mesial a distal el retenedor y el apoyo por distal. Ya, pero el concepto biomecánico es el mismo, porque aquí también tenemos en las bases acrílicas, si tallamos apoyo, también tenemos un eje rotacional. Y aquí tenemos todo el esfuerzo, toda la fuerza cae aquí. Y esto es el fulcrum del punto de vista físico. ¿Ok? Y aquí tenemos, ¿no es cierto? Vamos a dejar, aquí tenemos otro caso con dentición relativamente terminal. Tenemos poquitos dientes remanentes. Ahí terminando. Esta prótesis probablemente sería con una base acrílica también. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, la extensión de nuestra prótesis de base acrílica. ¿Qué clase de Kennedy es esta? Una clase 2 sub 1. Muy bien. 2 con un espacio de modificación. Ahí tenemos la clase 2, ¿no es cierto? Y aquí tenemos todo ese tremendote espacio de modificación. Clase 2, subdivisión 1. O clase 2, modificación 1, se dice. ¿Ya? Entonces, tendríamos que tallar apoyos en el canino, en este caso, en los premolares y molares. Podría ser uno o dos apoyos, dependiendo, idealmente dos. ¿Ya? Cuando tenemos dientes contiguos, algo que se me olvidó mencionarles anteriormente. ¿Eh? Cuando tenemos dientes contiguos, hay que tallar como un lecho para que el apoyo pase desde el lingual hacia la cara oclusal. Hay que tallar como un canal, ese canal. No solamente el lecho del apoyo hay que tallarlo, sino también un canal para que el alambre pueda pasar, y luego pasa en el doble de Akers, tiene que tallarse una especie de canal, pensemos en un molar y un premolar, un canal para que pasen los elementos mecánicos desde lingual hacia vestibular, donde van a estar ubicados los brazos retentivos, adicionalmente al lecho que hay que tallar para el apoyo. Por eso tiene que ser bien pesado el aparato protésico para no producir un daño innecesario en los dientes pilares. ¿Ya? En este caso, adicionalmente, se debería colocar un retenedor en el premolar y un retenedor en el molar. ¿Ya? Normalmente, si yo coloco un apoyo a nivel de la tronera, es muy difícil que yo pueda pasar un retenedor por ahí porque va a interferir con la oclusión del diente antagonista. Porque recordemos que los dientes tienen que engranar así. Si yo coloco elementos en la tronera, voy a modificar la dimensión vertical y voy a alterar la oclusión. Por lo tanto, lo ideal es no colocar elementos, especialmente retenedores, en las troneras. ¿Ya? Entonces, básicamente sería como el diseño en este caso. Y tengo, creo que una más. Tengo varias, pero esta probablemente, aquí probablemente en la de abajo, como están ubicados los dientes muy próximos entre sí, aquí es preferible probablemente extraer esos dientes y hacer una prótesis total. Pues estos dientes van a funcionar como un pivote, la prótesis no va a estar suficientemente estable y va a tender a moverse hacia los lados, alrededor de estos dientes, y moverse lateralmente alrededor de este diente. En estos casos, cuando tenemos un diente o dos dientes juntos, va a ser preferible extraer y hacer una total.
En este caso, los dientes están un poco más distantes. Por lo tanto, sí se podría indicar un aparato removible de transición. ¿Cuál sería el diseño? Tenemos que hacer también una silla extensa, ¿cierto? ¿Qué clase de Kennedy es esta? La misma, 2 sub 1. La Sí, misma, ¿no es cierto? Una, dos, uno. Aquí la diferencia es que el extremo libre es más largo que el espacio de modificación. En el caso anterior, el espacio de modificación era más grande que el extremo libre. Aquí es todo este extremo libre. Y este espacio de modificación. Y el caso anterior era al revés. El espacio de modificación era gigante y el extremo libre era más cortito. Entonces tenemos recordemos que en el caso del apoyo singular, tenemos que tallar el lecho y el acrílico es el que se monta, digámoslo así, sobre el cíngulo para ingresar en la zona del lecho. Y en el caso del molar, tenemos que tallar un lecho y se hace un alambre de media caña, se le hacen unas curvitas ahí para que se retenga dentro del acrílico y tendríamos que tener un retenedor labrado en el canino y otro retenedor labrado en el molar. Y sobre estas estructuras se van a, ¿no es cierto?, a colocar los dientes protésicos, probablemente un premolar y un molar, y, ¿no es cierto?, laterales, centrales, caninos, y uno y dos premolares y un molarcito por acá, probablemente. Y tendremos una prótesis de transición, ¿ya?, de base acrílica, ¿ya? Siempre acordándose de que las prótesis de transición no tienen, o cualquier prótesis acrílica, o sea, transición o de trabajo como concepto, es que va a ser utilizada por un corto tiempo, un tiempo de algunos meses. De transición, quiere decir que estamos transitando al paciente desde un estado desdentado parcial a un estado desdentado total. ¿Okay? Pero básicamente, desde el punto de vista morfológico, las prótesis se ven prácticamente iguales. La diferencia que me les explicaba es que cuando hacemos una prótesis de trabajo, normalmente no tallamos lechos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es algo que es permanente, el tallado de lecho. Entonces, como yo les decía, lo que no vamos a observar en las prótesis de acrílico, no vamos a observar brazos recíprocos, porque es la misma base la que provee estabilidad. ¿Ya? No vamos a observar retenedores colados tampoco, ni apoyos colados, porque todos los elementos se hacen en alambre. ¿Ok? Y por lo tanto no vamos a tener ni rejilla, ni un conector mayor, sino que vamos a tener una base protésica. Aquí se llama, en las prótesis parciales metálicas se llaman sillas protésicas acrílicas, y aquí se llama una base protésica acrílica. O se llaman prótesis de base acrílica y las otras prótesis se llaman de base metálica. ¿Ok? ¿Dudas? Dime. Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Cuánto es la profundidad? Aproximadamente de 1.5 a 2 milímetros. No es poco, ¿eh? No es poco. Debe ser el espesor suficiente para que pueda ingresar el alambre de media caña o el retenedor doble X, piensa tú, en una prótesis base metálica, para que no te interfiera con la oclusión. Muchas veces uno tiene que redondear la cúspide antagonista si son muy agudas para proveerte ese espacio. Porque si nosotros no manejamos ese espacio, el técnico te va a enviar el complejo retentivo y va a estar sobreextendido, se va a ver como un cototo. Entonces, cuando el paciente va a interferir con la oclusión. ¿Y qué hacemos ahí? Empezamos a ajustar la oclusión, ajustar la oclusión, ajustar la oclusión, hasta que se nos fractura el complejo retentivo. Así que hay que, desgraciadamente, tallar ese canal para que pasen los elementos hacia donde nosotros queramos. Sobre todo aquellos que tienen que pasar elementos desde lingual hacia oclusal o vestibular, como doble X, incluso los X simples. Uno tiene que tallar un pequeño canalcito, ¿no es cierto?, para que el apoyo ingrese desde lingual, como vimos en la primera. Mira, fíjate, voy a mostrar la de verdad.
la de veritas, esta, ahí. Ahí en la realidad, esto lo hice yo mismo, por lo tanto yo sé de lo que estoy hablando. Tuve que tallar un pequeño, eliminar un poquitito el rodete marginal para que esto pudiese ingresar hacia el rodete marginal, hacia el lingual. ¿Para qué? Para que el metal pudiese ingresar hacia oclusal. Fíjate que los técnicos eh, tienden a hacer esto más gordito. Muchas veces uno igual tiene que ajustar un poco la oclusión. Imagínate si yo no hubiese previsto esta situación, esto se quiebra, se me quiebra el apoyo y me quedo sin apoyo. Por lo tanto, la prótesis se me hunde y se me intruye en la mucosa. Entonces me queda todo un desastre si no planifico bien. ¿Ya? ¿De qué? Ya, por la hora, bueno, si tienen cualquier otra duda, podemos resolverla la próxima semana. La próxima semana vamos a revisar los diseños mandibulares, que son un poco más complejos que los maxilares. La mandíbula es más complicada en todo sentido, la verdad. Así que ahí hay muchas más opciones de impresiones, por ejemplo. Hay más opciones, generalmente conectores mayores, y en general es más compleja la mandíbula. Así que vamos a tener harto de qué hablar la próxima semana. ¿Ok? No sé si tienen algún otro comentario o duda.